Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer resolver el taller que se dejó como tema de parcial para el día de hoy. En este momento podemos observar una base de datos que nos fue entregada, eso con el objetivo de eh, identificar eh, los intervalos, la frecuencia absoluta, la marca de clase, la frecuencia relativa, la probabilidad, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia y la marca de clase y la varianza. También identificaremos la media y la moda. Tenemos en este archivo un total de 442 datos. ¿Cómo se sacó esta información? Se hizo una fórmula que indicara contar toda la tabla de datos, es decir, vamos a mostrar, rastrear cómo fue que se hizo todo, toda la tabla de datos se identificó y esta nos dio un resultado de 442 datos, ¿cierto? Identificamos también el valor máximo. Dentro de esta tabla de datos, dentro de esta información nos ubica cuál de todos es el valor máximo y nos encontró que es 35.95. También nos identifica un mínimo. ¿Dónde está el número del mínimo? El mínimo se encuentra a este lado. ¿Cómo se hizo la búsqueda? Entonces se pone igual mínimo de la tabla de la base de datos que tenemos en ese momento. El rango. El rango es el resultado de la resta del máximo con el mínimo. Y ahí tenemos un rango en este momento. También debemos identificar cuáles son los intervalos. Los intervalos los busca directamente con esta fórmula que presentamos a continuación. Dice que es igual 1 más 3 por 3 por el logaritmo del número de datos. A esto también debemos hacerle un aproximamiento con esta fórmula que nos dice redondear más los intervalos y nos asemeja a 10. Por eso mismo, en este momento podemos contar con 10 intervalos que son los que nombramos en la parte inferior, los que estamos relacionando. Amplitud de clase. ¿Cómo identificamos la amplitud de clase? La amplitud de clase sale de la división del rango dividido por el número de intervalos, perdón. A esto también se le hace un aproximamiento, un redondeo, se redondea superiormente, es decir, que nos quedan como amplitud de clases ya no es 2.595, sino que ya presentamos que es 3. Tenemos un nuevo rango. ¿Cómo se saca ese rango? El rango se saca de la multiplicación de los intervalos con la amplitud de clase. También podemos mirar que sacamos un nuevo mínimo. Ya identificamos que tenemos un intervalo, tenemos una amplitud de clase, entonces ¿cómo vamos a sacar el mínimo? Previamente debemos hacer una operación adicional. ¿Cómo se saca esa operación adicional? El rango nuevo le vamos a restar el rango anterior y tenemos un incremento o una diferencia. Ese incremento o diferencia se debe dividir en dos y eso es lo que hacemos precisamente y aquí queda identificado y queda resaltado. ¿Por qué queda resaltado de esta forma? Tenemos que tener en claro que estos son nuevos datos creados bajo las exigencias del tema en cuestión. Entonces el rango lo sacamos, sacamos un nuevo mínimo. ¿Cómo sale ese nuevo mínimo? Sale de la resta del mínimo que teníamos inicialmente menos este incremento de diferencia que aquí ejecutamos. Y el nuevo máximo, que es el que tenemos acá en la parte inferior, sale de la suma. El mínimo resta, el máximo suma. Entonces ese 35.95 lo sumamos con 2.025 y así trabajamos. Ahora, también tenemos que identificar ese agregado. Ese agregado, según la indicación del profesor, lleva después de la coma las mismas decimales que llevan la mayoría de esos datos. Si aquí tuviéramos 3, deberían ir 3 dígitos después de la coma, pero tenemos en ese momento, tenemos 2. ¿Listo? Vamos a identificar cómo estamos sacando esta información de acá. Esta parte de acá son los intervalos inicial mínimo y la parte de acá son los intervalos finales máximo. Este intervalo mínimo es este mismo que podemos identificar acá. Y este máximo vamos a identificar de dónde viene. Viene de la suma
de este mínimo más la amplitud de clase. Y aquí en esta parte inferior vamos a identificar que vamos a poner este mismo 10,975 más el agregado que tenemos acá. Por ende, sube unas décimas a este lado. Y así sucesivamente. ¿Qué debemos hacer? Que es muy importante. Debemos hacer eh, anclar la información para que no se nos deje modificar y cuando alemos la fórmula, esta no se nos vaya a venir con este, sino que cada uno vaya trayendo el resultado que tiene inmediatamente al lado. Vamos a identificar en ese momento lo que es la frecuencia absoluta. ¿Cómo sale? Sale fácilmente, podemos hacerlo en este momento. Disculpen, porque para hacerlo es necesario borrar toda la columna. Entonces, ponemos igual frecuencia, ¿cierto? ¿De qué? La frecuencia de estos datos que tenemos aquí, ¿cierto? Punto y coma, con relación a el intervalo final máximo. Cerramos y ya nos trae la información. Podemos jalar la fórmula, pero debemos, por la versión de Excel que tenemos en este momento y bajo la indicación del profesor, esto debe tener un paso adicional. ¿Por qué? Porque este total debe darnos igual al número de datos. Entonces, identificamos la fórmula, le damos Control Shift, Enter y notamos cómo realmente cambia y nos da, y del mismo modo como debería darnos, que es el número de los datos. Pasamos a la marca de clase. La marca de clase se saca de la siguiente manera. De la suma entre, vamos a restar la fórmula, la suma entre los dos intervalos y lo dividimos en dos. Y aquí tenemos esa marca de clase resaltada. Vamos a identificar ahora cómo se rastrea cómo se llama esto. Esta es la frecuencia relativa. Vamos a sacarla de la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta que tenemos en ese momento y la vamos a, perdón, y la vamos a dividir por el número de datos. Eso tenemos en este momento, así se saca, así se ala y el resultado tiene que ser 1. Entonces acá podemos evidenciar que efectivamente vamos bien en el ejercicio que estamos planteando. Este porcentual lo vamos a sacar de la siguiente manera. Vamos a arrastrar el precedente y vamos a identificar la fórmula. Dice que es la multiplicación de esta frecuencia, la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100 y sacamos un porcentaje, perdón. Y aquí efectivamente tiene que darnos 100. ¿Por qué? Porque tenemos claro que un porcentaje, un total de todos los datos tiene que dar el 100%. Paso a seguir, vamos a quitar este arrastramiento, paso a seguir. Ahora, todas estas fórmulas las estamos alando, importante saber eso. Vamos a observar cuál es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada va de la siguiente manera. Primer dato, siempre va a ser la primera frecuencia. Segundo dato, vamos a empezar a sumar este más este, así podemos ir identificándolo en este momento, rastreamos, y así sucesivamente. Entonces aquí nos estamos dando cuenta. Así vamos sumando este con el de acá abajo y así sucesivamente hasta llegar aquí y tenemos que identificar que este es el mismo valor de n, de la suma de todos los datos, ¿cierto? Ahora vamos a identificar cómo se trabaja, es medir la frecuencia relativa acumulada. Trabaja de la misma forma, ahora, solo que con la frecuencia relativa. Entonces podemos identificar que esto va a seguir trabajando de la siguiente manera, así como lo explicábamos anteriormente. Así va trabajando, ¿cierto? Entonces así nos va a dar la suma y la suma tiene que darnos 1. Aquí nos debe la frecuencia absoluta, nos da el valor de n de los datos y la frecuencia relativa nos da el valor de 1. Esta es la multiplicación. ¿De qué? La multiplicación de la frecuencia más la marca de clase. Podemos identificar aquí con la fórmula lo que se está generando en el momento. Vamos a identificar ahora en este momento lo que es la
frecuencia total relativa. La frecuencia total relativa sale de de la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia relativa. ¿Para qué? Esto nos trae acá un dato que ya vamos a trabajar a continuación. Esta multiplicación de aquí, la frecuencia más la marca de clase, es la que nos va a ayudar para identificar en ese momento cómo sacar la media aritmética. Entonces, podemos identificarla acá, quitar las flechas, y la media aritmética dice que es la suma de eh, la división de lo que nos dio esta multiplicación, lo dividimos entre el número de datos. Así se saca la media aritmética, lo que nos da 22,325. La varianza. Entonces, la varianza, ¿cómo la sacamos? La varianza se saca utilizando esta fórmula, que es la que resaltamos en este momento, la resta de la resta de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado, y la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y ahí nos da un valor, fórmula que alamos, sacamos un total, y ese total lo vamos a dividir por, acá nos indica, acá lo vamos a dividir por el número de datos. Entonces ahí está la información. Esta varianza se saca de esta manera. Vamos a mirar cómo sacamos la desviación. La desviación se saca de la raíz de la varianza. También identificamos acá la media y la moda. Vamos a pasar en este momento a identificar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos indica: se realiza un estudio para determinar si los trabajadores de una multinacional ya se contagiaron de COVID y eran asintomáticos. Suponiendo que los estudios médicos revelan que solo el 3% de la población son pacientes asintomáticos, calcule el tamaño de la muestra apropiado para un nivel de confianza del 89% y un error del 2%. Tenemos que identificar que estamos hablando de una variable cualitativa porque no se conoce el resultado. Entonces, quiero exaltar que en este momento, aquí en la parte trasera de este trabajo, también busqué la forma de hacer la validación de una muestra basándome en el porcentaje de error del 95,8%. Este margen lo trabajé pues hipotéticamente y basándome en el trabajo que el profesor dejó en la anterior actividad, pues para ejercer entregar un ejercicio más completo. Eso fue algo adicional, no vi que lo solicitara el profesor, entonces lo vi como un valor agregado para terminar el trabajo. Eh, ¿Qué significa P? La probabilidad del éxito. La Q, la probabilidad del fracaso. Z, la confianza. Y el error sería el 2%, que es el mismo error que nos indica acá el ejercicio. Este 3% dice que solo nos confirma que solo el 3% de la población son asintomáticos. Es decir, ya nos afirma que el 3% de la población son asintomáticos. La probabilidad de fracaso va en un 97%, porque perdón, la probabilidad de trabajadores, porque lo que le falta para que se cumpla el 100% de las probabilidades. Como aquí nos restan 3 de éxito, las probabilidades de fracaso están sobre el 97%. La confianza, que está sobre el 89%, y basándonos en la tabla que nos entrega el profesor, nos da sobre el 1,64. Realizamos la fórmula que nos indican y el resultado nos da 195,664, y aproximándolo la muestra nos llegaría a 196. Realizamos el mismo ejercicio, la misma tarea en el ejercicio número 3, lo que nos indica el siguiente trabajo. Se realiza un estudio para determinar si los trabajadores de una multinacional que tiene 10.000 empleados ya se contagiaron de COVID y eran asintomáticos. Suponiendo que los estudios médicos revelan que solo el 3% de la población son pacientes asintomáticos, calcule el tamaño de la muestra apropiado para un nivel de confianza del 89% y un error del 2%. Entonces, eh, identificamos que también es una variable cualitativa, tampoco se conoce el resultado, pero la población, aquí ya tenemos el